A veces, en medio de la vida, sucede algo que parte en dos nuestra existencia. No hace ruido, no anuncia su llegada, solo ocurre. Y de pronto, estamos allí, parados frente a un cuerpo que ya no respira, pero que todavía parece estar, todavía cálido, todavía con su aroma, todavía con esa expresión que amábamos mirar. Y nos preguntamos en silencio, ¿ya no está? ¿De verdad ya no está? Tal vez ese momento ya te ocurrió. Tal vez te sorprendió como una sombra en plena luz del día. O tal vez lo temes cada vez que ves a alguien que amas cerrar los ojos por más de un segundo. Es ese instante en que el mundo se vuelve extraño, como si el tiempo dejara de obedecer sus propias leyes, como si el alma no supiera qué hacer con tanto vacío. Y ahí estamos nosotros, vivos, respirando, pero con la sensación de que algo dentro también murió. Y junto con ese dolor llega la culpa, una culpa sutil, callada, pero pesada. La sensación de que no hicimos suficiente, que faltó una palabra, un gesto, una caricia, que no supimos despedirnos como se debía, que quizá no supimos amar como el otro merecía. Sé que esa herida no se ve, no sangra, no grita, pero quema cuando nadie está mirando, quema cuando todos siguen con su vida y tú no puedes ni con la tuya, porque el dolor por lo no dicho, por lo no hecho, es uno de los más profundos que puede cargar el alma. Y sin embargo, ¿y si te dijera que no todo terminó en ese instante? ¿Y si el cuerpo se detuvo, pero el espíritu aún estaba allí, escuchando, sintiendo, observando? Chico Xavier, con esa dulzura que lo caracterizaba, decía, la muerte no es ausencia, es transición, y toda transición necesita cuidado. No es un fin, es un cambio de habitación, un cambio de forma, un regreso al origen. Según la doctrina espírita, cuando una persona desencarna, su alma no se aleja de inmediato. A veces permanece cerca, confundida, sensible, vibrando con lo que la rodea, escuchando nuestras palabras, absorbiendo nuestras emociones, porque el vínculo entre cuerpo y espíritu no se rompe como se apaga una luz. Es más como un amanecer, lento, delicado, con sus propios tiempos. Y por eso ese momento después de la partida es sagrado, no por costumbre, no por ritual, sino porque la energía que emitimos en ese instante toca el alma que se va. Chico comparaba el cuerpo con un capullo. La mariposa, el alma, vuela sí, pero todavía siente el calor del capullo del que acaba de salir. Todavía recuerda su forma, todavía escucha los ecos del mundo que acaba de dejar. Por eso, cuando alguien parte, no lo ignores. No creas que ya no siente. No pienses que ya no importa lo que digas o hagas, porque el amor, incluso cuando parece llegar tarde, aún tiene poder, aún tiene eco, aún puede alcanzar. Chico, cuando se acercaba a un cuerpo sin vida, no lo hacía con prisa ni con temor, lo hacía con reverencia, como si esa persona aún pudiera oírlo, como si cada palabra pronunciada aún pudiera ser un puente de consuelo entre los mundos. La doctrina nos habla del desprendimiento periespiritual, es decir, el proceso por el cual el alma se desliga del cuerpo y de la materia. Y ese proceso no siempre es inmediato, puede tomar horas, días, especialmente cuando la muerte ha sido traumática, repentina o emocionalmente intensa. Por eso, las palabras que decimos, las emociones que emitimos, el ambiente que creamos en torno al cuerpo que yace, no son detalles, son actos de amor profundo, son caricias espirituales, son despedidas que liberan. Hay testimonios reales, cartas psicografiadas, relatos mediúmnicos, en los que los espíritus dicen haber escuchado las últimas palabras de sus seres queridos después de su muerte física. Algunos incluso sintieron el perdón que tanto esperaban. Otros el te amo que nunca se atrevieron a decir en vida. Y fue eso, precisamente eso, lo que les permitió partir en paz. Y sin embargo, ¿cuántas veces evitamos mirar el cuerpo? ¿Cuántas veces cerramos los ojos, volteamos la cara, nos escondemos del último adiós, como si al no verlo la muerte no fuera real? Pero ese rechazo no protege. A veces hiere más, nos impide cerrar un ciclo, nos deja con preguntas sin respuesta, nos roba la oportunidad de acompañar hasta el umbral, de decir lo que el alma necesita escuchar para partir. No te culpes si no pudiste hacerlo. No te castigues si el miedo fue más fuerte, pero si aún puedes, míralo, háblale, tócalo con ternura, aunque no lo comprendas del todo, aunque te duela más de lo que puedas soportar, porque cada acto de amor deja una huella en el espíritu. Chico solía repetir, quien ama, permanece, aunque los ojos no vean. Y es verdad, muchos espíritus permanecen cerca de su cuerpo, especialmente cuando están muy apegados a lo material, a sus seres queridos, o cuando simplemente no entienden lo que ocurrió, no sienten miedo, sienten confusión, como si estuvieran soñando sin saber que ya despertaron. André Luis, en su libro Nuestro Hogar, describe cómo algunos desencarnados necesitaban días, incluso semanas,
para comprender que habían dejado la vida física. Algunos se negaban, otros lloraban, otros solo esperaban una palabra de consuelo para seguir su camino. Y ahí, en medio de ese umbral invisible, tu voz puede ser la guía, tu oración puede ser la luz, tu presencia amorosa, el alivio que necesitan para soltar. Pero cuidado, no todo silencio es igual. El silencio frío, el de la prisa o la indiferencia, puede herir, puede confundir, puede alejar. En cambio, el silencio amoroso, ese que está lleno de oración, de intención, de respeto, ese silencio abraza, ese silencio consuela, ese silencio es una forma de hablar sin palabras. Chico recomendaba orar en voz baja junto al cuerpo, decir palabras de luz, hablarle al alma, no al cuerpo, como quien canta una nana al niño que duerme, como quien acaricia sin tocar, porque sí, el espíritu escucha más de lo que imaginamos. Y hay historias que lo prueban. En una carta psicografiada por Chico, un padre que había fallecido contó que su hijo se acercó a su cuerpo, le tomó la mano y le dijo: «Te perdono y te amo, puedes irte en paz». Esa frase, esa vibración, esa entrega, fue el portal que su alma necesitaba para liberarse. «No me había dado cuenta de que había muerto», decía el espíritu en la carta, «pero sentí sus palabras como una corriente de luz que me envolvió, y entonces supe que era hora de partir». ¿Te das cuenta del poder que tienes en ese instante? No es poder de controlar la muerte, es el poder de acompañarla, de bendecirla, de suavizarla. Y sin embargo, muchos de nosotros, por miedo, convertimos el velorio en un lugar de desesperación. Lloramos con fuerza, gritamos, nos aferramos al cuerpo como si eso pudiera traerlo de regreso. Y es natural, es humano, nadie debe juzgar ese dolor. Pero Chico advertía: llorar es natural, pero el desespero puede herir al espíritu. El velorio, más allá de una costumbre social, es un rito de paso espiritual. Es el momento en que ayudamos o dificultamos la partida de quien amamos. Es el instante en que podemos transformar el dolor en oración, la ausencia en bendición, la pérdida en ofrenda de amor. Porque el amor, cuando se transforma en fe, se vuelve puente. Y nadie conocía mejor esos puentes que Chico, porque él veía lo que otros no veían. En los velorios, su mediumnidad se abría como una flor, percibía presencias, escuchaba susurros, describía claridades alrededor del cuerpo, contaba cómo espíritus familiares venían a recibir al que partía, decía que algunos se llevaban de la mano, otros abrazaban, algunos incluso lloraban, pero de alegría, porque en el otro lado también hay reencuentros. Pero, ¿y si no pudiste despedirte? ¿Y si la muerte fue tan repentina que ni siquiera tuviste tiempo de decir adiós? La culpa espiritual es real y pesa. Nos hace pensar que ya es tarde, que no hay más que hacer, que lo perdido está perdido. Pero no es así. El espiritismo nos enseña que la comunicación no termina con la muerte, que el amor no conoce fronteras, que la oración sincera cruza cualquier distancia. Si no pudiste decirlo entonces, puedes decirlo ahora. Si no tuviste el valor en vida, tu alma puede hablar ahora desde el amor. Aún te escuchan, aún puedes sanar, aún puedes liberar. Y eso también es amor. A veces no es el dolor de la pérdida lo que más pesa, sino el apego, la necesidad desesperada de no soltar, de no dejar partir, de seguir sintiendo aunque sea un poco, aunque sea una sombra. Pero cuando ese apego se vuelve obsesión, sin darnos cuenta, podemos atraer al espíritu hacia nuestro dolor. Y lo mantenemos aquí, en esta orilla, cuando él ya necesita cruzar al otro lado. Hay lazos invisibles que atan desde el corazón. Son lazos hechos de miedo, de negación, de desesperación. Pero también son lazos que pueden transformarse, porque el verdadero amor no retiene. El verdadero amor libera. Chico hablaba con dulzura sobre eso. Decía que cuando una persona desencarna y queda presa al velorio, muchas veces es porque los vivos la están sosteniendo con una energía densa, llantos desesperados, palabras de angustia, pensamientos de culpa. Todo eso envuelve al espíritu como una niebla, y él, confundido, no sabe si quedarse o irse, si consolar a los que ama o seguir la luz que lo llama. Por eso, aunque llorar es necesario, aunque duele en lo más profundo, es importante recordar: también estamos ayudando al otro a partir. Nuestra calma puede ser su paz, nuestra oración puede ser su guía, nuestro silencio amoroso, su alivio. Y no es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero es un acto de amor, un amor maduro, un amor que comprende que soltar no es olvidar, que despedirse no es abandonar, que dejar ir también es cuidar. Chico contaba que cuando se acercaba al cuerpo de alguien que había amado, lo hacía con respeto absoluto, nunca con prisa, nunca con miedo. Ponía sus manos sobre el pecho del desencarnado, cerraba los ojos y oraba. No hablaba con el cuerpo, hablaba con el alma, y en esa oración silenciosa transmitía algo que pocos saben ofrecer: certeza. Certeza
de que la vida continúa, certeza de que el amor permanece, certeza de que todo lo que fue verdadero nunca se pierde. Esa certeza era su regalo y puede ser el tuyo también, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si el cuerpo ya no está, no importa si el adiós no fue dicho en palabras, lo que importa es lo que vibra ahora, porque sí, el cuerpo se va, pero el amor no. Hay una diferencia inmensa entre un cuerpo ignorado y un cuerpo amado después de la muerte. Chico lo decía, el cuerpo aún vibra y la energía del ambiente influye en el desencarnado. Esto no es teoría, es experiencia, es realidad espiritual. Un beso en la frente, un te amo susurrado, un perdón ofrecido, aunque llegue tarde. Todo eso deja una huella de luz, y la ciencia poco a poco comienza a acercarse a estas verdades. La neurociencia habla de memoria emocional, de energía residual, de cómo los rituales afectan el proceso de duelo. Pero más allá de lo científico está lo sagrado. Está esa sabiduría que no necesita ser explicada porque se siente. Emmanuel, el guía espiritual de Chico, decía algo profundo. El cuerpo es templo, la muerte, el regreso a la esencia. Y en ese regreso, cada pensamiento, cada palabra, cada gesto cuenta, porque ayudan al alma a recordar quién es, ayudan a soltar el miedo, ayudan a elevarse. Entonces, si alguna vez te encuentras frente al cuerpo de alguien que amaste, no huyas, no te encierres, no te apresures, haz lo que haría Chico, acércate con humildad, mira con ternura, coloca tus manos sobre su pecho y ora. No necesitas palabras perfectas, solo presencia, solo intención, solo amor, porque él o ella te escuchan desde ese otro lado que no vemos, pero que existe. Ellos están vivos. Solo cambiaron de casa, solo dejaron el abrigo viejo, solo soltaron el cuerpo como se suelta una ropa al final del día. Y si hay algo que nunca se olvida, es la vibración del amor. Chico lo explicaba con una metáfora tan sencilla como poderosa. El cuerpo es como una prenda dejada en el suelo, pero quien la vestía aún puede oírte cuando dices te amo. Entonces, no guardes ese te amo, no ahogues ese perdón. No encierres esa despedida que quedó a medias. Aún puedes decirla, aún puedes sanarla, aún puedes transformar ese dolor en paz. Porque la muerte no es un final, es una pausa, es un puente, es un viaje de regreso. Y nuestra tarea no es controlar el camino, es bendecirlo, es acompañarlo, es sostener con el alma. Incluso cuando las manos ya no alcanzan, muchos temen que la muerte llegue y la alma no esté lista. Pero te digo algo, cada oración sincera, cada acto de fe, cada pensamiento de luz, prepara, eleva, fortalece. Y si tú estás aquí escuchando esto, es porque tu alma también quiere prepararse, porque tu espíritu sabe que no viniste solo, porque en el fondo ya has sentido señales, presencias, sueños, silencios que hablan. Nada de eso es casualidad, nada es imaginación vacía. Hay un mundo invisible que nos acompaña, un mundo de amor, de guías, de reencuentros, y ese mundo también te escucha. Entonces, tal vez este sea el momento. Tal vez esta sea la señal que tu alma esperaba para descansar un poco, para soltar un poco, para confiar un poco más. Porque no estás solo, nunca lo estuviste. Ellos te escuchan desde el silencio. Y aunque el cuerpo ya no responda, el espíritu aún siente, aún vibra, aún ama. Y tú aún puedes amar también. ¿Y si esa despedida que no pudiste dar aún está esperando por ti? ¿Y si el hasta pronto que no dijiste aún puede ser escuchado en lo invisible? Hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en la fe. Respira profundo, cierra los ojos y habla con el corazón. Tal vez alguien te esté escuchando ahora mismo. Si esta palabra te acarició el alma, si sentiste una presencia suave acompañándote, suscríbete. Aquí, cada mensaje es un abrazo espiritual. Aquí, nadie te juzga por sentir. Aquí el amor nunca muere y el reencuentro es una certeza.